Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes y también los que están a través de internet. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en Apocalipsis capítulo 1, versos 1 al 3, donde dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es conociendo el programa de Dios hoy. O sea, conociendo la parte del programa divino que corresponde a nuestro tiempo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para poder conocer el programa de Dios correspondiente a nuestro tiempo, necesitamos estar bien orientados. El sentido de la orientación es muy importante para poder comprender el programa de Dios correspondiente a nuestro tiempo, así como fue esencial para conocer el programa de Dios en otras edades y en otras dispensaciones. Sin tener el sentido de orientación funcionando correctamente, la persona como individuo no puede conocer el programa de Dios. Ahora tenemos el sentido de orientación físico y el sentido espiritual de orientación. Para poder comprender las cosas espirituales, las cosas de Dios, necesitamos tener el sentido de orientación espiritual funcionando correctamente en nosotros como individuos y en la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. Porque de otra forma nos pasará como al mundo antediluviano, del cual Cristo dijo en San Mateo capítulo 24, versos 37 en adelante: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y todos queremos conocer el misterio de la venida del Hijo del Hombre, promesa, profecía que es para ser cumplida. ¿Cuándo? En este tiempo final en el cual nosotros vivimos. Por lo tanto, esa es una promesa, una profecía correspondiente al programa de Dios para hoy. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. En otras versiones puede decir, y no conocieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos los que no conocieron, los que no entendieron el programa de Dios correspondiente al tiempo presente en que ellos vivieron. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea que habrá personas desorientadas que no
entenderán, no comprenderán el programa de Dios para este tiempo final en el cual nos ha tocado a nosotros vivir. El sentido de la orientación es muy importante para poder conocer, saber. Y así como es importante en lo físico para una persona tener bien el sentido de orientación, porque el sentido de orientación cubre 4 campos muy importantes y la persona puede tener afectado el sentido de orientación en una fase o en 2 fases o en 3 o en las 4 fases. En tiempo, que es el ahora, en espacio, que es el aquí, en situación, que es la realidad que se vive, y en persona, que es la identidad. La persona como individuo puede estar viviendo sin saber quién es, ni qué es, ni de dónde vino, ni dónde está, ni para qué está aquí, y hacia dónde va. Y esa es la pregunta que los seres humanos tienen. ¿De dónde hemos venido? ¿Qué hacemos aquí en la Tierra? ¿Para qué hemos llegado al planeta Tierra? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Cuál será nuestro destino final? Una persona que no está correctamente orientada y que su sentido de orientación espiritual no está funcionando bien, no sabe ni de dónde vino y por consiguiente no sabe qué es. Y algunos dicen, somos descendientes del mono. Pero cuando la persona está bien orientada, comienza reconociendo que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza y que es diferente a los animales. Los animales no pueden razonar. Los animales son diferentes. Miren ustedes encuentran a los monos, que en la actualidad es el animal más cercano, el chimpancé es el animal más cercano al ser humano. Usted encuentra que desde que Dios los creó, están brincando por los árboles y comiendo guineos y encuentran guineos, bananos, y así por el estilo. Y cuando se reproducen ¿en qué? En vaca, en bueyes, ¿ve? Se reproducen en más monos o más chimpancés, porque cada simiente tiene que reproducirse de acuerdo a la clase de simiente que es, de acuerdo a su género, y por eso encontramos a los diferentes animales reproduciéndose en más animales como ellos mismos. Y el ser humano ha estado reproduciéndose en más seres humanos. Así que no cabe ni siquiera la idea más lejana de que el ser humano desciende del chimpancé. Porque de otra forma tendrían que la raza de los chimpancés está reproduciéndose en la actualidad en seres humanos, pero no, eso sí. Pero la raza humana ha continuado reproduciéndose y gracias a ello estamos nosotros aquí en la tierra en este tiempo final para conocer el programa de Dios correspondiente a este tiempo final. El ser humano está buscando el eslabón perdido que hay entre el chimpancé y el ser humano. No lo ha descubierto todavía. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo maldijo, se convirtió en un reptil. Ese eslabón perdido es la serpiente, la raza de la serpiente. Pero no vamos a hablar ahora de ese misterio de la raza de la serpiente,
porque nos tomaría mucho tiempo, a la ligera esos descubrimientos que han hecho de seres que han vivido miles o millones de años atrás y han descubierto sus esqueletos y dicen así era el hombre millones de años atrás. Son los cuerpos de esa raza de la serpiente. El hombre en el programa de Dios todavía es un bebé. Va a cumplir por ahí unos 6,000 años desde Adán hacia acá. Adán fue el primer hombre que Dios creó y lo colocó en este planeta Tierra. Ahora podemos ver que el ser humano es la única creación aquí en la tierra que Dios ha hecho a su imagen y a su semejanza. Y para poder conocer a Dios, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Tenemos que conocer que nosotros somos cuerpo, que es la parte física, y algunas personas creen que el cuerpo es lo que es la persona. Esa es una casa en donde usted habita. El espíritu de la persona es otro cuerpo de otra dimensión. Cuando el ser humano nace en la tierra, obtiene un cuerpo de carne mortal, corruptible y temporal, y obtiene un espíritu del mundo, o sea, de la quinta dimensión. El espíritu del ser humano es otro cuerpo de otra dimensión. El que obtiene cuando nace en la tierra es de la quinta dimensión. Por eso es que Cristo dijo que era necesario nacer de nuevo. Porque el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. No lo puede comprender, no lo puede entender. El que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, se requiere el nuevo nacimiento, porque el nacimiento natural que hemos obtenido a través de nuestros padres terrenales ha sido en la permisiva voluntad de Dios, no en la perfecta voluntad de Dios. Por eso hemos obtenido un cuerpo en la permisiva voluntad de Dios, mortal, corruptible y temporal, y un espíritu también del mundo, el cual inclina al ser humano hacia el mal. Pero para obtener el nuevo nacimiento y entrar al reino de Dios, Dios ha hecho un programa. Y ese programa cada ser humano necesita conocerlo en el tiempo que le toca vivir. Cristo enseñó que el que oye su palabra y cree al que lo ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. San Juan capítulo 5 verso 24. Y en San Juan capítulo 6 versos 39 a 40, Cristo hace una promesa grande para los creyentes en Él. Y esta es de la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aquí está la promesa de la resurrección de los creyentes en Cristo que han partido, o sea que han muerto físicamente. Tienen la promesa de ser resucitados en el día postrero. ¿Y cuál es el día postrero? Es el séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, dice el profeta Moisés en el Salmo 90 verso 4 y segunda de Pedro capítulo 3 verso 8, y es algo que no podemos ignorar. Cuando se habla de los días postreros, son los días postreros delante de Dios, y por consiguiente son los milenios postreros para los seres humanos. Desde los días de Jesucristo hacia acá, hemos estado viviendo en los días postreros. Por eso San Pablo y San Pedro dicen que aquellos eran los días postreros.
en donde Dios habló por medio de Jesucristo y en donde Dios derramó de su Espíritu Santo sobre 120 que estaban reunidos el día de Pentecostés, y ha seguido derramando de su Espíritu Santo desde aquel tiempo hacia este tiempo. ¿Por qué? Porque desde los días de Jesús hacia acá, la raza humana está viviendo en los días postreros, que son los milenios postreros para los seres humanos. Y ya el próximo año comienza el tercer milenio de Cristo hacia acá, el cual es para Dios el día postrero, para los seres humanos el milenio postrero. De los 3 milenios postreros, el próximo año comienza el milenio postrero, que es delante de Dios el día postrero. Y es para el día postrero que Cristo ha prometido la resurrección de los creyentes en el que han partido. Ahora no dijo si para el primer año o segundo año o tercer año. Si llegaba a decir en la primera hora del día postrero, entonces, por cuanto un día delante del Señor son 1000 años, una hora son 41 años con 8 meses. Ahora dejamos eso quietecito ahí. Si estamos esperando nuestra transformación, tenemos entonces que creer que la resurrección de los muertos en Cristo es para la primera hora del día postrero delante de Dios, que serían los primeros 41 años y 8 meses del tercer milenio, que está por comenzar conforme al calendario que se usa entre los gentiles en la mayor parte de las naciones gentiles. Y conforme ese calendario gregoriano, vean ustedes, este es el último año del segundo milenio de Cristo hacia acá, y por consiguiente el próximo año es el primer año del próximo milenio, o sea, del tercer milenio, que delante de Dios es el día postrero. Ahora continuemos leyendo aquí. En este mismo pasaje leímos en el capítulo 6, verso 39 de San Juan. Ahora leamos el verso 40 y dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Nuevamente señala para el día postrero la resurrección de los creyentes en Él que han partido. Y luego que los muertos en Cristo sean resucitados, los que permanezcamos vivos y veamos la resurrección de los muertos en Cristo, seremos transformados. Y entonces obtendremos un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces seremos inmortales físicamente también. Ahora, antes de obtener el cuerpo inmortal y glorificado igual al cuerpo de Jesucristo, tenemos que nacer de nuevo. ¿Y cómo lo hacemos? Recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre, siendo bautizado en su nombre y recibiendo su Espíritu Santo. Y así obtenemos el nuevo nacimiento. Así nacemos en el reino de Dios. Nacemos en la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la forma de venir a ser un miembro de la iglesia de Jesucristo. Y obtenemos un cuerpo teofánico, un espíritu teofánico de la sexta dimensión, en la perfecta voluntad de Dios, que nos guía y nos inclina siempre hacia Dios y su programa. Un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, el cual se recibe al nacer de nuevo, es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de la sexta dimensión. La sexta dimensión es el paraíso. Hay 7 dimensiones. Las primeras dimensiones son luz, tiempo y materia. Esas son las primeras 3. La cuarta es la dimensión de las ondas, donde se mueven los programas de la radio y de la televisión. Es una dimensión que no vemos con nuestros ojos, pero a través de la radio o a través de un televisor podemos ver lo que hay en esa dimensión
y que está siendo transmitido a través de las estaciones de radio y de televisión. Las personas que dicen, yo si no veo no creo, pues nunca creerían en la cuarta dimensión, porque no la pueden ver, solamente puede ser sintonizada, captada a través de un equipo de radio o de televisión o algún otro equipo que tiene que ver con las ondas. Tenemos también la quinta dimensión. Esa dimensión nadie la desea. Esa dimensión es la dimensión donde está el diablo y sus ángeles caídos. Esa quinta dimensión se llama el infierno. Así es que se conoce comúnmente. Y toda persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador, no ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y no ha sido bautizado en su nombre y no ha recibido el Espíritu Santo, cuando muere, va a esa dimensión. Como el hombre rico del cual habló Cristo, el cual vivía una vida de multimillonario, hacía fiesta cada día y todas esas cosas, y se vestía con vestiduras finas, pero cuando murió fue al infierno. Sin embargo, hubo un mendigo llamado Lázaro que se acercaba a la puerta de ese hombre rico, deseando las migajas que caían de su mesa. Pero ese hombre pobre, Lázaro, aunque tenía problemas económicos y de salud, amaba a Dios y servía a Dios. Cuando murió, fue al seno de Abraham, fue al paraíso y allí era consolado. El hombre rico miró hacia el paraíso, desde el infierno mira al paraíso, porque para aquel tiempo antes de la muerte de Cristo se podía ver de un lugar a otro, porque estaba en cierto lugar cercano, pero tenían un abismo entre un lugar y el otro, y los de un lugar no podían pasar al otro lugar. Y vio a Lázaro allá en el seno de Abraham, y le dijo a Abraham su condición allá en el infierno, que era atormentado allá y tenía muchos problemas y tenía sed. Y siendo rico, no tenía ni para comprar un vaso de agua fresca, ni tampoco allí había agua para los que van allí. Por lo tanto, ¿de qué le sirvió la riqueza que tuvo aquí en la tierra? Si no sirvió a Dios, ese era el lugar que le correspondía. ¿De qué le vale al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué le vale al hombre convertirse en un multimillonario y perder su alma? Porque el ser humano es en realidad alma viviente. Vive dentro de un cuerpo espiritual llamado espíritu y dentro de un cuerpo de carne llamado el cuerpo físico que tenemos. Y ahora, el hombre rico luego le dice a Abraham, el padre de la fe, Padre Abraham, envía a Lázaro acá. Y ahora, si Dios no envió a Lázaro al infierno, ahora el hombre rico quiere que Abraham envíe a Lázaro al infierno para que le lleve el dedo, la punta del dedo mojada en agua para colocarla en la lengua del hombre rico. Si Lázaro sirvió a Dios, no le corresponde ir al infierno ni de visita. Ni de visita hacerle un favor a alguno que esté allá. Le fue dicho al hombre rico, tú tuviste tus bienes en la tierra, todas las facilidades, las comodidades, disfrutaste todo allá. Por lo tanto, los bienes tuyos fueron en la tierra. Pero ahora te ha tocado ese lugar. Lázaro tuvo males, tuvo problemas, dificultades, pero ahora es consolado aquí, en este lugar, en el paraíso, donde estaba el Padre de la fe. Es mejor ser pobre en la tierra y al morir ir al paraíso para ser consolado allá y vivir por toda la eternidad. Porque ¿de qué le vale al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? De nada le sirvió vivir en esta tierra y ser un ser humano.
Hubiera sido lo mismo para él ser un ser humano que un animal. Quizás como un animal tendría más esperanza. Ahora vean ustedes, siempre los que no buscan a Dios piensan que desciende del mono o de algún otro animal. Pero cuando uno recibe a Cristo como su Salvador, se da cuenta que es un ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios. Lo más que se parece a Dios es el ser humano. ¿Y saben qué es lo más que se parece al ser humano? Dios. No el mono, ni el chimpancé, ni ningún animal. Dios. Por eso es que el ser humano tiene cuerpo, espíritu y alma. Son dos casas, dos cuerpos, uno espiritual y otro físico. Uno de esta dimensión y otro de otra dimensión. Porque Dios tiene un cuerpo espiritual, un cuerpo teofánico, el cual es llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, el cual apareció al profeta Moisés en una llama de fuego, y luego de decirle a Moisés que él había venido y que el lugar donde estaba Moisés era un lugar santo, que quitara sus sandalias, sus zapatos de sus pies porque el lugar era santo, se identifica a Moisés y le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahora, ¿por qué el ángel de Jehová es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Porque el ángel de Jehová, ese cuerpo angelical, ese ser angelical, es el mismo Dios en su cuerpo angelical, su cuerpo teofánico, un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Es llamado también el verbo de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios fue el que creó los cielos y la tierra, como dice Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fue Dios por medio del verbo que era con Dios y era Dios. Fue Dios por medio de ese cuerpo angelical, cuerpo teofánico, llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto. Dios, estando en su cuerpo angelical, es un hombre de otra dimensión. Fue un hombre de otra dimensión llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto, el que creó el universo completo, toda la creación. Y en Malaquías capítulo 3 dice: he aquí yo envío mi mensajero delante de mí, el cual preparará el camino delante de mí. Vamos a leerlo para que tengan el cuadro claro. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros busquéis. ¿Quién vendrá después de ese mensajero que le preparará el camino? Luego vendrá el Señor. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ahora, ¿cuál fue el mensajero que le envió delante de él? Fue Juan el Bautista. Después de Juan el Bautista vino Jesús. Jesús es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, vestido de un cuerpo de carne. Él es el verbo que era con Dios y era Dios. Por eso, en el pasaje de San Juan que le cité, del capítulo 1, verso 1 en adelante, donde dice que el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice luego en el mismo capítulo de San Juan, verso 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo que era con Dios, el cual es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cuerpo teofánico, cuerpo angelical de Dios. Luego se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo. A ese fue al cual Juan el Bautista le preparó el camino. Pero, ¿qué sucedió?
el pueblo hebreo, conforme a la profecía de Isaías, estaría ciego y viendo, verían y no comprenderían. En San Mateo capítulo 13, dice el mismo Jesucristo, hablando de esta realidad tan triste para el pueblo hebreo, pero que en esa misma realidad que vivió el pueblo hebreo, para los creyentes en Cristo fue una realidad hermosa. Dice capítulo 13, verso 9 en adelante: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. En palabras más claras, hay personas a los cuales no les es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, mas a otras personas les es concedido por Dios conocer los misterios del reino de los cielos. Esto consiste en que hay en la tierra trigo y cizaña. A la cizaña no es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Al trigo, que son los hijos del reino, los hijos de Dios, es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. ¿Para qué? Para que se identifiquen con Cristo y su programa correspondiente al tiempo en que están viviendo, y reciban a Cristo como su Salvador, laven sus pecados en la sangre de Cristo, sean bautizados en su nombre y reciban el Espíritu Santo y obtengan el nuevo nacimiento, y así entren al reino de Dios o reino de los cielos. Entren al cuerpo místico de Cristo y tengan vida eterna. Porque así es como Cristo restaura el ser humano a la vida eterna, de la cual cayó en el huerto del Edén el ser humano cuando pecó. Y ahora vean ustedes, a unos no es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, y a otros sí es concedido conocer los misterios del reino de los cielos para el tiempo en que están viviendo esas personas. Es que unos no tienen sus nombres escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, y otros sí tienen sus nombres escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Por eso es que unos reciben a Cristo y otros no reciben a Cristo como su Salvador. Ahí está el misterio. Sigue diciendo: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Ven? A los que no es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, oyen pero no entienden. Está representado también en los tres terrenos que no producen fruto: el terreno junto al camino, el terreno de pedregales y el terreno de espinas o espinos. Estas tres clases de terrenos representan a seres humanos que no reciben a Cristo como su Salvador y que no obtienen el nuevo nacimiento. O sea, podrán llegar a decir: yo creo en Cristo, caminan un tiempo y después se apartan. Pero se requiere que el ser humano complete el programa de Dios en su vida. Sigue diciendo: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis.
porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. O sea, y yo los salve. Esas personas están ciegas, por lo tanto no entienden. Y si el ciego guía al otro ciego, ambos caerán en el hoyo, en el hueco. Esa era la condición de los líderes religiosos del pueblo hebreo que rechazaban a Cristo. No estaban bien orientados. El sentido de orientación espiritual lo tenían afectado. Y por lo tanto, no podían comprender que aquel era el tiempo para la venida del Mesías. No podían comprender que era para ese tiempo, para ese momento, y que Jesús de Nazaret era el Mesías. Y se les escapó el cumplimiento de la primera venida de Cristo, la cual estaba profetizada en la Escritura. ¿Por qué? Porque el sentido de orientación espiritual lo tenían afectado. Ellos tenían sus propios dogmas, sus propias interpretaciones, pero la interpretación de lo que Dios prometió es el cumplimiento de lo que Dios prometió. Y cuando Dios cumple lo que Él prometió, hay que echar a un lado las interpretaciones humanas y decir, esto era lo que yo estaba esperando. Yo estaba esperando el cumplimiento de lo que Dios prometió, para así ver y disfrutar la obra de Dios para este tiempo. Eso fue lo que hicieron los discípulos de Cristo, que siguieron a Jesucristo. Los que no lo siguieron estaban desorientados y no sabían en qué tiempo estaban viviendo proféticamente. Y los más ciegos eran los líderes religiosos de su tiempo, comenzando por el líder máximo, que era el sumo sacerdote de aquel tiempo, y su suegro, el cual había sido el sumo sacerdote anterior. O sea, Caifás y su suegro Anás eran los más ciegos de todos los líderes religiosos de aquel tiempo. Por eso ellos pedían la muerte de Cristo. Estaban tan ciegos que estaban pidiendo la muerte de su propio Dios, la muerte del ángel del pacto, de su Señor, del que los libertó allá en Egipto. Ahora vino en carne humana y decían que era Belcebú. Decían que era samaritano y que tenía demonios. Y decían que era un hombre comilón, bebedor de vino y amigo de publicanos y de personas de un bajo nivel en medio del pueblo hebreo. Pero Cristo dijo que Él no vino a buscar santos, sino pecadores al arrepentimiento. Y Él dijo que los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y ahora Cristo dice, vino Juan el Bautista y los publicanos y las rameras y toda esa clase de personas creyeron en Él y fueron bautizados, se arrepintieron y fueron bautizados. Y esto es cosa maravillosa, que todas esas personas están entrando al reino de Dios primero y ustedes se están quedando fuera. O sea, que los grandes líderes religiosos, sumo sacerdote, los sacerdotes de aquel tiempo, los fariseos y saduceos, los rabinos y los miembros del concilio del Sanedrín, los miembros del concilio de la religión hebrea, se estaban quedando fuera del programa de Dios correspondiente a aquel tiempo, y la gente sencilla del común del pueblo, aunque algunos tenían problemas o económicos o problemas en sus vidas, pero creyeron, se arrepintieron y entraron al programa de Dios correspondiente a aquel tiempo. No importa la condición en que la persona esté, cuando la luz del cielo, la luz divina le resplandece en su alma y ve el programa de Dios para su tiempo y recibe
a Cristo como su Salvador y entra el programa de Dios para su tiempo, recibe la bendición de Dios. Por lo tanto, no tenemos que estar mirando las situaciones humanas de las personas, sino la fe de las personas en la palabra de Dios y el programa de Dios para el tiempo en que uno está viviendo. Ahí es donde las personas entran para obtener la bendición de Dios. Ahora ven ustedes cómo estaban ciegos aquellos líderes religiosos y trataban de matar a Jesús. Y trataban de buscar causa para juzgarlo, condenarlo y pedir la muerte de Jesús al imperio romano. Hasta que llegó el tiempo, conforme al programa de Dios, en que Jesús tenía que morir, pero tenía que ser en cierta fecha, a cierta hora y en cierto lugar, Jerusalén, y tenía que ser en una cruz. Todo eso Jesús lo sabía, aunque no lo comprendían sus discípulos, pero Jesús sí comprendía el programa de Dios correspondiente a aquel tiempo, y siendo él el enviado, el ungido de Dios, con el Espíritu de Dios para aquel tiempo, era el hombre a través del cual Dios cumpliría el programa de redención para la raza humana. Jesús conocía ese programa. Y ahora encontramos que el programa de Dios estaba en las manos de Jesús. Era enviado el ungido con el Espíritu Santo en toda su plenitud. Los que seguían a Jesús estaban siguiendo el programa de Dios. Por lo tanto, estaban en el programa de Dios, aunque no era todo el pueblo hebreo. Pero recuerden que no son las multitudes las que cuentan para Dios, sino los creyentes en Dios y su programa. Y ahora encontramos que aquellos que seguían a Jesús eran los que tenían la bendición de Dios, eran los bienaventurados. San Pedro, que era un pescador, y San Juan y su hermano Santiago eran más bienaventurados que el sumo sacerdote, que tenía la posición más alta en medio del pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque aquellos líderes estaban ciegos, y Pedro y Santiago y Juan, el apóstol, tenían vista espiritual. Estaban bien orientados y sabían que el programa de Dios se estaba llevando a cabo, y conocían al enviado de Dios para aquel tiempo en el programa de Dios correspondiente a aquel tiempo, el cual pues era Jesús, un hombre sencillo, pero en él estaba todo el programa de Dios correspondiente a aquel tiempo. Cuando Dios promete algo grande, lo cumple en sencillez. Sigue diciendo Jesús: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. ¿Qué estaban viendo ellos y qué estaban oyendo ellos? Ellos estaban viendo el cumplimiento de la promesa de la venida del Mesías en medio del pueblo hebreo para aquel tiempo. Ellos estaban viendo al Mesías en su ministerio en la primera parte de la semana número 70 de la profecía de Daniel. Y aquello era el programa de Dios correspondiente a aquel tiempo. O sea, aquello era el presente del programa de Dios. O sea, aquello era el aquí, el presente, el aquí, el ahora y el aquí. Ahora era para ellos, los discípulos, ahora era el tiempo del cumplimiento de la venida del Mesías. Por el calendario, aquel era el tiempo. Por las profecías de Daniel, aquel era el tiempo de la semana número 70 en sus 3 primeros
3 años y medio primeros, porque a la mitad de esa semana le quitarían la vida al Mesías. Por lo tanto, aquel era el ahora y el aquí, y era la realidad. Y la identidad o identificación del hombre la habían hecho los discípulos. Por eso cuando Cristo pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Allí en San Mateo 16, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, o que eres Jeremías, o alguno de los profetas, o sea, alguno de los profetas que ha resucitado. Y Cristo pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estaba bien orientado San Pedro. Conocía la identidad del Mesías prometido para aquel tiempo. Y era un pescador. Y sin embargo, el sumo sacerdote no conocía la identidad del Mesías prometido para el pueblo hebreo. No conocía la identidad del rey de Israel. Porque el rey de Israel es Dios, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cual se hizo carne y estaba en medio de ellos. Pero el rey descendió a la tierra en medio del pueblo hebreo en forma sencilla, como un sencillo carpintero de Nazaret, como un obrero de la construcción. Y sin embargo era el creador del universo completo, el constructor del universo completo, el cual también lo diseñó. Ahora era un constructor de puertas, de ventanas, de mesas, de sillas y así por el estilo. Un sencillo carpintero en Nazaret, ni siquiera un carpintero en Jerusalén, sino en Nazaret. Dios ocultó de los ojos de los sabios y entendidos el cumplimiento de la venida del Mesías, pero lo reveló a aquellas personas sencillas. Por lo tanto, eran bienaventurados sus ojos, porque estaban viendo el cumplimiento de la venida del Mesías, y sus oídos eran bienaventurados porque estaban escuchando al Mesías predicando el año de la buena voluntad de Jehová. Todo eso estaba prometido en Isaías capítulo 61, y ahora todos estos discípulos creyentes en Cristo eran bienaventurados porque estaban viendo y escuchando lo que Dios había prometido para aquel tiempo. Por lo tanto, ellos estaban viendo la obra de Dios correspondiente a aquel tiempo. Y es bienaventurada toda persona que ve la obra de Dios correspondiente al tiempo que le toca vivir, e identifica al enviado de Dios para ese tiempo, el cual es enviado con el mensaje correspondiente a ese tiempo. Y por medio de ese enviado es que Dios hace la obra correspondiente a ese tiempo. Por eso dice Jesús, el que recibe a justo en nombre de justo, recompensa de justo recibe. Y el que recibe a profeta en nombre de profeta, recompensa de profeta recibe. Recibe el beneficio para lo cual Dios ha enviado a ese profeta. Y él dijo, el que recibe a uno de ustedes, a mí recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, al Padre, a Dios. También hemos visto que Jesucristo en el Antiguo Testamento había enviado profetas. Cuando decimos Jesucristo en el Antiguo Testamento, estamos hablando del ángel de Jehová, del ángel del pacto, porque Jesucristo en el Antiguo Testamento es el ángel de Jehová o ángel del pacto. Por eso en San Juan capítulo 8, versos 56 al 58, Jesús dice, Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Le dicen, no tiene 50 años y dices que has visto a Abraham. O sea, tú eres un mentiroso, porque no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Jesús le dice algo mayor. Le dice,
antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y cómo era Jesús antes de Abraham? Porque está diciendo que era antes que Abraham. Jesús, antes de Abraham, ¿cómo era? Era el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el que libertó al pueblo hebreo de Egipto. Ese es Jesucristo en el Antiguo Testamento. Porque Jesucristo en el Antiguo Testamento es el mismo Dios en su cuerpo teofánico, cuerpo angelical. Y Jesucristo en el Nuevo Testamento es el mismo Dios en su cuerpo de carne llamado Jesús. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Dice San Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Este es el misterio del Verbo, que era con Dios y era Dios. Y creó todas las cosas. Pero ese misterio se hizo carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice San Juan capítulo 1 verso 14. Y cuando se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo, fue conocido por el nombre de Jesús. Por eso podía decir, antes que Abraham fuese, yo soy. Y podía decir, Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. ¿Cómo lo vio? Cuando Dios le apareció con sus arcángeles Gabriel y Miguel en el capítulo 18 del Génesis, el día antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Le apareció en forma visible porque Dios creó para Gabriel y para el arcángel Miguel cuerpos del polvo de la tierra, y también para sí mismo creó un cuerpo del polvo de la tierra, y aparecieron en forma de hombres a Abraham. Abraham les preparó un becerro tierno con mantequilla, panes y todo lo que conlleva una buena comida para un invitado especial, y comieron con Abraham. Le confirmó Dios, Elohim, la promesa del hijo que le había prometido, y le dijo, para el próximo año, por este tiempo, Sara, tu esposa, dará a luz un hijo, el hijo prometido. Y luego se fueron rumbo a Sodoma. Gabriel y Miguel se fueron a Sodoma, a la casa de Lot, a buscar a Lot para sacarlo de Sodoma. Y Dios, Elohim, se quedó con Abraham todavía, pero ya caminando rumbo a Sodoma. Y le dijo Dios, encubriré yo a Abraham lo que yo voy a hacer. Y comenzó a revelarle a Abraham lo que iba a hacer. ¿Por qué? Dios le reveló a Abraham porque Abraham era un profeta, y un profeta mayor, un profeta dispensacional. Y no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Amós capítulo 3 verso 7. Por eso tenemos la Biblia, que es la revelación de Dios, la cual Dios ha dado a la raza humana por medio de sus profetas mensajeros. Y por eso cuando vino el Mesías 2000 años atrás, era también un profeta, porque era el Verbo, la palabra hecha carne en medio del pueblo hebreo. Y por eso Jesús profetizó también, porque era un profeta. Por eso es que el Mesías vino en la forma de un hombre profeta. Era Dios, Elohim, vestido de carne humana, hablando personalmente de él, cosas que iban a suceder más adelante, y revelando las cosas que estaban sucediendo en aquel tiempo, y mostrándole al pueblo que las promesas de la venida del Mesías estaban cumpliéndose ya en ese tiempo, y que él era el instrumento a través del cual se estaban cumpliendo esas profecías. En San Lucas capítulo 4 verso 10 en adelante, Cristo leyó el pasaje de Isaías capítulo 61, y luego de leerlo explicó ese pasaje en palabras sencillas. Veamos
capítulo 4 de San Lucas. Vamos a leer desde el verso 17, cuando fue a la sinagoga Jesús, allí en Nazaret. Dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, les está interpretando, explicando esa escritura y el cumplimiento de ella a través del mismo, a través de Jesús. Esa escritura se estaba cumpliendo en Jesús, y por eso Jesús podía hacer aquellas maravillas: sanar a los enfermos, predicar el año de la buena voluntad de Dios, y podía abrir los ojos a los ciegos y predicar a los pobres el evangelio. Por eso ustedes pueden ver que Jesús se movió en medio de la clase media y de la clase pobre. Así decía la profecía. Ahora podemos ver que este misterio de la venida del Mesías, cumplida en un sencillo hombre de Nazaret, Jesús, fue el misterio más grande prometido para ser cumplido en aquel tiempo. Y en la semana número 70, en los primeros 3 años y medio de esa semana, fue que tuvo la parte culminante, la venida del Mesías. Y en sus últimos 3 años y medio de ministerio, fue que llevó a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Todo esto era un misterio, pero fue cumplido ese misterio y fue revelado ese misterio a los seguidores de Jesús. Y ahora podemos ver que eran bienaventurados los que estaban viendo el cumplimiento de la profecía de la venida del Mesías y estaban escuchando al Mesías. En San Mateo capítulo 11, verso 25 al 27, Jesús, emocionado en el Espíritu, miren lo que dice: entonces, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El enviado era el encargado de revelar el misterio de la venida del Mesías. El enviado era el encargado de revelar el misterio de la venida del Padre dentro de su Hijo. Y nadie conocía ese misterio sino Jesucristo, y aquellos a quienes Jesucristo quiso revelarlo, a todos los que creyeron en él. Jesucristo, con su predicación, estaba abriendo los misterios correspondientes a aquel tiempo, estaba abriendo los misterios de la obra de Dios correspondiente a aquel tiempo. Y Jesucristo mismo se identificó como el cumplimiento de la venida del Mesías para aquel tiempo, y por eso Jesucristo es identificado como el Hijo del Hombre e Hijo de Dios. Es identificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como
el pueblo hebreo para la salida de Egipto sacrificaron el cordero pascual y colocaron la sangre sobre el dintel de los postes de sus hogares y se comieron el cordero asado, y al otro día en la mañana salieron libres de la esclavitud en Egipto. Y ahora la Escritura, San Pablo nos dice que Cristo es nuestra Pascua, Cristo es nuestro cordero pascual. Por eso él dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Cristo también es el macho cabrío de la expiación, que era sacrificado y su sangre era llevada al lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón también, llevada por el sumo sacerdote y esparcía sobre el propiciatorio con su dedo 7 veces. Y ahora ya no se requieren sacrificios de animalitos, porque Jesucristo es nuestra Pascua. Él es el Cordero Pascual y también Él es el macho cabrío de la expiación. Él es el que expía nuestros pecados. Por lo tanto, ya Dios no quiere ni se agrada de sacrificios de animalitos, porque ya hay un sacrificio perfecto, el sacrificio de Jesucristo, el cual quita el pecado del mundo, quita el pecado del ser humano. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de los animalitos solamente cubría el pecado de las personas, pero ahora la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aquellos sacrificios y la sangre de aquellos sacrificios representaba, simbolizaba a Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, derramando su sangre. Por lo tanto, cuando vino lo que es perfecto, Cristo, y llevó a cabo un sacrificio perfecto, ya Dios no quiere sacrificios de animalitos. Es por medio del sacrificio de Cristo que la persona obtiene el perdón de sus pecados y es limpio de todo pecado con la sangre de Jesucristo nuestro Salvador, para poder recibir el Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento y entrar así al reino de Dios. Y para cuando parta de esta tierra, entonces ir al paraíso a vivir, en lo que se completa el número de los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo, y luego Cristo se levantará del trono del Padre y tomará el título de propiedad, que es el libro de los 7 sellos de Apocalipsis capítulo 5 y Apocalipsis capítulo 6 y también Apocalipsis capítulo 10. Y luego Cristo hará su obra de reclamo y resucitará a los muertos creyentes en Él en cuerpos eternos, y nos transformará a nosotros los que vivimos si permanecemos hasta que Cristo resucite a los muertos creyentes en Él. Y entonces obtendremos el cuerpo perfecto, el cuerpo que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo para cada uno de ustedes y para mí también. Un cuerpo perfecto igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Esto es para todos los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Sin ese cuerpo que recibiremos, el ser humano no puede vivir eternamente. Con este cuerpo que tenemos, no podemos vivir eternamente, porque es mortal, corruptible y temporal. Y no podemos conformarnos con este cuerpo. Hay un cuerpo nuevo que Cristo ha prometido para los creyentes en Él. Si parten, si mueren físicamente, serán resucitados en el día postrero, que es el tercer milenio de Cristo hacia acá. Si permanecemos vivos hasta la resurrección de los muertos en Cristo, seremos transformados. Ahora no sabemos en qué año del tercer milenio de Cristo hacia acá, o séptimo milenio de Adán hacia acá. Ahora podemos ver que hay una bendición muy grande para los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Es una bendición de vida eterna para los creyentes en Cristo, para todos ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, con un cuerpo teofánico, angelical, eterno, y con un cuerpo físico, glorificado, eterno, como el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo, para así ser restaurados a la imagen y semejanza de Dios, para ser como nuestro amado Señor
Jesucristo. Ese programa es el que Jesucristo, nuestro Salvador, el ángel del pacto, ha estado llevando a cabo, y por eso de etapa en etapa ha estado dándole el cuerpo angelical a los creyentes en él, que lo reciben como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo y son bautizados en su nombre y reciben el Espíritu Santo y obtienen el nuevo nacimiento y obtienen un cuerpo angelical de la sexta dimensión, un espíritu teofánico de la sexta dimensión. Siempre que hay un nacimiento, pues tiene que haber un cuerpo. En sus hogares, cuando ha nacido un bebé, pues ha nacido un cuerpo. Y en el reino de Dios, cuando nace un bebé espiritual, ha nacido un cuerpo espiritual, un cuerpo angelical teofónico para el creyente en Cristo, que lo ha recibido como su Salvador, le ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha sido bautizado en su nombre y ha recibido el Espíritu Santo. Y luego recibiremos un cuerpo físico, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Esto es para el tiempo del fin. Y estamos viviendo en el tiempo del fin, para el cual Cristo mismo ha hecho grandes promesas. Cristo mismo ha profetizado de este tiempo final, para el cual dijo que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. San Mateo capítulo 24, verso 31. Y toda persona tiene que enfrentarse a esta realidad. Tiene que tener el sentido espiritual bien orientado y conocer las promesas que Dios ha hecho para el tiempo del fin, para este tiempo final, y enfrentarse a la realidad del cumplimiento de estas promesas. No estar como el sumo sacerdote y los sacerdotes de aquel tiempo y el concilio del Sanedrín y los fariseos y saduceos, que podían decir: sí, nosotros sabemos que Dios ha prometido la venida del Mesías, pero tú, Jesús, no eres el Mesías. No querían enfrentarse a la realidad, no estaban bien orientados, estaban ciegos espiritualmente. Cuando una persona ha perdido el sentido de la orientación, en la fase que lo haya perdido, de estas 4 fases, está ciego en esa fase. Y si lo ha perdido en las 4 fases, está ciego completamente a esas 4 fases. Por lo tanto, su sentido de orientación no funciona. Está ciego, necesita a alguien que tenga funcionando bien el sentido de orientación para que lo guíe. Y ahora, miren ustedes, el pueblo hebreo, como nación, había perdido el sentido de orientación, pues sus líderes religiosos no comprendían ni aceptaban el programa de Dios correspondiente a aquel tiempo. A ellos les interesaba la parte política más que la parte espiritual correspondiente a aquel tiempo. Les interesaba más la parte política y económica para ellos que el cumplimiento de lo que Dios había prometido para aquel tiempo. Por lo tanto, estaban ciegos espiritualmente a la obra de Dios correspondiente a aquel tiempo. Y en la actualidad tienen un grave problema teológico. Y es que conforme las 70 semanas de Daniel, el Mesías estaría presente en su ministerio en la semana número 70. Y esa semana se cumplió la primera parte en los días de Jesús. Por tanto, ellos teológicamente tienen que identificar al Mesías en la semana número 70, en la primera parte de esa semana número 70, e identificar la muerte del Mesías a la mitad de esa semana. Y por cuanto no recibieron a Cristo, no creyeron que Cristo era el Mesías, entonces tienen que buscar a otra persona que haya cumplido esa promesa, y no la tienen, no tienen otra persona. Por lo tanto, tienen un problema teológico grave, grande, el cual tiene que ser resuelto en este tiempo final. ¿Y cómo será resuelto? Dios enviará a sus ángeles, que son los ministerios de Moisés y Elías,
los dos ungidos, los dos olivos, para abrir el misterio, ese misterio, y se resolverá el problema teológico que tiene el pueblo hebreo con relación a la venida del Mesías en la semana número 70. Fallaron en ver al Mesías en la semana número 70 en su ministerio y en su obra de redención, llevada a cabo en la cruz del Calvario. En la misma semana número 70, en la segunda parte, será resuelto ese problema, porque Cristo se revelará al pueblo hebreo y continuará la semana número 70. Hubo una pausa en la semana número 70, a la mitad de la semana, con la muerte del Mesías. Ahí se detuvo la semana número 70. Cada semana consta de 7 años. Así que la semana número 70 consta de 7 años, y a la mitad de esa semana, o sea, a los 3 años y medio, Cristo fue crucificado, y ahí se detuvo esa semana, y se detuvo Dios de tratar con el pueblo hebreo. Se tornó a los gentiles y ha estado llamando dentro de los gentiles un pueblo para su nombre, por medio de la predicación del Evangelio, a través del cual se da a conocer el misterio de la primera venida de Cristo y la obra de Dios correspondiente a la primera venida de Cristo, la obra de redención. Encontramos que han estado siendo llamados y juntados los escogidos de Dios, que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y han estado siendo colocados en el cuerpo mixto de Cristo por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su nombre, ser bautizados en su nombre y recibir su Espíritu Santo. Y así han estado siguiendo millones de hijos e hijas de Dios en la iglesia del Señor Jesucristo. O sea que hubo una brecha en la mitad de esa semana 70, hubo una brecha para Dios tratar con los gentiles, para llamar dentro de los gentiles un pueblo para su nombre. Por lo tanto, Él trata con los gentiles con individuos, no con los gentiles como nación. Con ninguna nación gentil Él trata. Él trata con gentiles como individuos para llamar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Con el pueblo hebreo Él trata con Israel como nación. Por lo tanto, cuando termine de llamar y juntar sus escogidos en su cuerpo mixto de creyentes, se habrá completado su iglesia, resucitará a los creyentes en Él que partieron, nos transformará a nosotros, y entonces seremos inmortales físicamente. Tendremos un cuerpo glorificado y eterno. Nuestra alma, que es lo que en realidad somos, estará con vida eterna espiritual en un cuerpo teofánico, y con vida eterna física en un cuerpo glorificado. Todo estará en una unidad. Nuestra alma dentro del cuerpo teofánico, y con el cuerpo teofánico dentro del cuerpo físico y glorificado. Y así seremos a imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Salvador. Ahora, esa obra de resurrección y transformación es para este tiempo final. Y todo está dentro de la obra de Dios para el día postrero. ¿Y cómo podremos comprender la obra de Dios de este tiempo final? Pues en la misma forma en que los hijos de Dios entendieron la obra de Dios del tiempo que les tocó vivir, de etapa en etapa, para lo cual Dios envió el mensajero correspondiente a cada tiempo, porque no hará nada del Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Por eso es que Dios ha estado enviando, Cristo ha estado enviando diferentes mensajeros de etapa en etapa para llevar a cabo su obra correspondiente a cada edad, a través de estos 2000 años que están transcurriendo de Cristo hacia acá. Y para llevar a cabo la obra del día postrero y para darle a conocer a sus hijos la obra de Dios de este tiempo final, para que así estemos en la obra de Dios de este tiempo final y entendamos todo el programa divino correspondiente a este tiempo final y sepamos
las cosas que deben suceder en este tiempo final, ¿qué hará Dios? Pues Cristo ha dicho que Él dará a conocer las cosas que han de suceder. Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es una promesa de Cristo. Y ahora, las cosas que sucederán después de las que ya han sucedido durante estos 2000 años de Cristo hacia acá, Él ha prometido que las va a dar a conocer. Tenemos que subir a donde Él está. A donde Él está en su iglesia, manifestándose. Él está de edad en edad, en la edad correspondiente a aquella edad. Eso ha sido una manifestación del cielo en medio de su iglesia, aquí en la tierra. Porque el Espíritu Santo ha estado en medio de su iglesia de etapa en etapa y ha enviado un mensajero para cada etapa, a través del cual ha llamado y ha juntado sus escogidos de edad en edad. Como dice en San Juan capítulo 10, versos 14 en adelante, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, que no son del pueblo hebreo. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El pastor es nuestro amado Señor Jesucristo. El rebaño es la iglesia del Señor Jesucristo. Y esas ovejas que Él llama de entre los gentiles son los que escuchan la voz de Cristo, la predicación del Evangelio, y reciben a Cristo como su Salvador. Lavan sus pecados en la sangre de Cristo y son bautizados en su nombre y reciben el Espíritu Santo. Y así nacen de nuevo, obtienen el nuevo nacimiento, nacen en el reino de Dios como hijos e hijas de Dios. Y por consiguiente han nacido en el redil del Señor. Pero Cristo, ¿cómo va a estar llamando esas ovejas si cuando Él murió, fue sepultado y luego resucitó, ascendió al cielo y se sentó en el trono de Dios y estando allí haciendo intercesión por todos los que tienen sus nombres en el cielo escrito en el libro de la vida del Cordero? Es por medio de esos mensajeros que Él ha enviado de etapa en etapa que Cristo en el Espíritu Santo ha estado manifestado, hablándole a sus hijos, llamándolos y juntándolos en su redil, en su iglesia. Esa es de la forma que Cristo ha estado usando para manifestarse y hablarle a sus hijos y darle a conocer lo que cada hijo de Dios en el tiempo que vivió tenía que conocer para poder estar en el programa de Dios correspondiente al tiempo que le tocó vivir. Y para este tiempo final, ¿cómo vamos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto? Que Cristo dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. En Apocalipsis capítulo 4, verso 1, tenemos que subir a la etapa de la iglesia de Jesucristo correspondiente a este tiempo final, que es la etapa de la edad de la piedra angular. Esa es la etapa de oro de la iglesia de Jesucristo. Es la edad de oro para la iglesia de Jesucristo. Y ahora la pregunta es: ¿a quién enviará Jesucristo para, por medio de ese enviado, darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y así conocer la obra de Dios de este tiempo final y estar en su obra, en su programa, en este tiempo final? Porque todos queremos conocer el programa de Dios correspondiente a nuestro tiempo. Todos queremos conocer las cosas que sucederán en el programa de Dios en este tiempo final. Ninguna persona tiene
que romperse la cabeza tratando de descubrir todas estas cosas, para que nadie diga: yo porque estudié mucho o porque estuve en la universidad y estudié teología o estudié y obtuve un grado en divinidad o en teología y soy doctor en teología, por eso yo conozco la obra de Dios de este tiempo, conozco los misterios de Dios, de las cosas que deben suceder en este tiempo. Para que nadie tenga que decir así y para que nadie se lleve la gloria, Jesucristo se encarga de dar la solución a ese problema. La solución está aquí en la Escritura. ¿Cómo nos va a dar Cristo a conocer todas las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final? Para conocer la obra, el programa de Dios para este tiempo. Apocalipsis capítulo 22, verso 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. O sea que es la verdad lo que es dicho aquí. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. O sea, esos cuerpos teofánicos de los profetas, ¿de quién son? De Dios. El Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es por medio del enviado de Jesucristo, el ángel del Señor Jesucristo, que es dado a conocer todas las cosas que deben suceder pronto. Es dado a conocer todo el programa de Dios correspondiente a este tiempo final, para que así todos puedan obtener el conocimiento de las cosas que deben suceder pronto. Y ahora Dios, Jesucristo, envía su ángel ungido con su Espíritu, a través del cual Jesucristo, el Espíritu Santo, estará hablándole a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. Pero este ángel de Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Por eso cuando Juan el apóstol trató de adorarlo en Apocalipsis 19, versos 6 al 10, y Apocalipsis 22, versos 6 al 10, el ángel le dijo que no lo hiciera. ¿Por qué? Porque el ángel no es el Señor Jesucristo. El ángel de Jesucristo es un profeta dispensacional enviado por Jesucristo a su iglesia con la revelación de todo el programa de Dios correspondiente a este tiempo final, para dárselo a conocer a todos los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, para dárselo a conocer a toda la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la forma en que los creyentes en Cristo conocerán el programa de Dios correspondiente a este tiempo final y las cosas que estarán sucediendo en el programa de Dios y en el planeta Tierra completo, conforme a las profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Porque este ángel del Señor Jesucristo, que es un profeta, estará abriéndonos las profecías correspondientes a este tiempo final. Y así será abierto nuestro entendimiento y nuestra alma para poder entender, comprender el programa de Dios correspondiente a nuestro tiempo y todas las cosas que estarán sucediendo en este tiempo final. Y el que recibe al que Jesucristo envía, está recibiendo al que lo envió. Y el que recibe a Jesucristo, está recibiendo al Padre, a Dios. Y el que recibe a profeta en nombre de profeta, recompensa de profeta recibe. ¿Qué recompensa tendrán los que recibirán al ángel del Señor Jesucristo? Obtendrán el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto y conocerán el programa de Dios correspondiente a este tiempo y serán llamados y juntados en el cuerpo místico de Cristo en la etapa de oro, la edad de la piedra angular, y serán preparados para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, porque recibirán la fe para ser transformados y raptados. En Apocalipsis 22, verso 16, también Cristo da testimonio de su enviado. Y dice:
yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién es el enviado de Jesucristo para dar testimonio de estas cosas en las iglesias? Para dar testimonio al cristianismo completo de todas estas cosas que deben suceder pronto. Pues el ángel del Señor Jesucristo. Hay muchos buenos predicadores, hay muchos buenos teólogos, hay muchos buenos ministros, pero el enviado de Jesucristo para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto es el ángel del Señor Jesucristo. El que recibe un teólogo para que le explique las cosas que deben suceder, pues obtiene el conocimiento de la teología, de lo que dice la teología. Pero el que recibe al ángel del Señor Jesucristo obtiene el conocimiento de Jesucristo, de las cosas que Jesucristo revela a su iglesia por medio de su ángel mensajero. Recibe la revelación de Jesucristo. No está recibiendo enseñanzas humanas, sino la enseñanza de Jesucristo, que Él dijo en Apocalipsis capítulo 4, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de las que ya han sucedido en estos 2000 años aproximadamente que han transcurrido. Y ahora nosotros queremos saber lo que Cristo dice. No queremos saber lo que digan los seres humanos conforme a sus interpretaciones humanas. Queremos saber lo que Jesucristo dice de las cosas que deben suceder pronto. ¿Y cómo vamos a obtener ese conocimiento? Pues Cristo dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De estas cosas que deben suceder pronto. Hemos visto quién es el enviado de Jesucristo, el ángel del Señor Jesucristo. Y el que recibe a profeta en nombre de profeta, recompensa de profeta recibe. Los que recibirán el enviado de Jesucristo recibirán la recompensa de obtener el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y recibirán la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Todas esas son recompensas para los que están escuchando lo que Jesucristo estará diciendo a las iglesias con relación a las cosas que deben suceder pronto. Pero tiene que usar un instrumento, su ángel mensajero. Ese es un espíritu de profeta que Jesucristo para el día postrero enviaré a su iglesia en carne humana. Ese es el ángel del Señor Jesucristo. Y es el profeta más grande después de Jesucristo, que Dios enviaría a la tierra. Lo enviaría primeramente a su iglesia y después al pueblo hebreo. Es un profeta dispensacional. Profetas dispensacionales hay pocos. Profetas comunes hay muchos a través de toda la Biblia, pero profetas dispensacionales solamente Dios tiene 7, que son para 7 dispensaciones. Adán, para la primera dispensación, la dispensación de la inocencia. Set, para la segunda dispensación, la dispensación de la conciencia. Noé, para la tercera dispensación, la dispensación del gobierno humano. Y Abraham, para la cuarta dispensación, la dispensación de la promesa. Y Moisés, para la quinta dispensación, la dispensación de la ley. Moisés fue el quinto profeta dispensacional. Y Jesús, para la dispensación de la gracia. Y el ángel de Jesucristo, para la séptima dispensación, la dispensación del reino. Y después de ese profeta no vienen más profetas dispensacionales. Y esa es la clase de profeta más grande que Dios tiene. Un profeta dispensacional es la clase de profeta más grande que Dios tiene.
y solamente tiene 7 profetas dispensacionales. Por eso Jesús dice, como fue en los días de Noé. En los días de Noé, Dios tenía en la tierra un profeta dispensacional. Y como fue en los días de Lot. En los días de Lot, Dios tenía un profeta dispensacional, Abraham. Y para este tiempo final, Dios tendrá un profeta dispensacional, el ángel del Señor Jesucristo, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así estaremos obteniendo el conocimiento del programa de Dios para hoy. Es bueno conocer el programa de Dios que se cumplió en tiempos pasados, pero eso fue mucho mejor para los que vivieron en aquel tiempo y lo conocieron. Para nosotros ya es historia. Pero conocer el programa de Dios correspondiente a nuestro tiempo significa que estará al alcance nuestro todas las bendiciones del programa de Dios correspondiente a este tiempo final. Y significa que estaremos viviendo en tiempo presente en el programa de Dios. Y por consiguiente estaremos bien orientados. El sentido espiritual de la orientación nuestra como individuo estará correcto. Y el sentido de orientación de la iglesia del Señor Jesucristo, que siempre ha sido el mensajero de cada etapa, estará correcto porque estará señalando el programa de Dios correspondiente a nuestro tiempo. Estará mostrándonos el aquí y el ahora, la realidad y la identidad. Y estará mostrando la identidad de los hijos y de Dios, de los escogidos del día postrero. Y ellos entonces, como individuos, se conocerán a sí mismos y sabrán que sus nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Porque estarán escuchando la voz de Jesucristo, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, por medio de su ángel mensajero. Antes leíamos la Biblia y leíamos que con gran voz de trompeta Cristo enviaría a sus ángeles para llamar y juntar a sus escogidos. Y pensábamos, ¿quiénes serán esos escogidos? ¿Y quiénes serán los ángeles del Hijo del Hombre? ¿Y qué será esa gran voz de trompeta? Pues la gran voz de trompeta es el mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Con ese mensaje son dadas a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y una de ellas es la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Todo eso está en la obra de Dios, el programa de Dios correspondiente a nuestro tiempo, al aquí y al presente. Todo esto está en el programa de Dios que se convertiría en una realidad en medio de la raza humana en este tiempo final en el cual nos ha tocado vivir. Estamos viviendo en el fin del siglo XX y una de las cosas importantes es que Cristo en la parábola del trigo y la cizaña dijo que para el fin del siglo Él enviaría sus ángeles. Es el tiempo de la cosecha. Por eso, al final de cada siglo, la humanidad ha tenido una inquietud espiritual y han pensado que era el tiempo del fin del siglo del cual Cristo profetizó. Pero en esos tiempos pasados todavía no había llegado el tiempo de la edad de la piedra angular. Se estaba en otras etapas y no se cumplió
el recogimiento de los escogidos por medio del ministerio de los ángeles, del Hijo del Hombre, por medio del ministerio de Moisés y Elías, de los dos olivos, sino que solamente se cumplió en edades pasadas el recogimiento de los escogidos por medio del ángel mensajero de cada edad del pasado. Pero para el fin de algún siglo, el Hijo del Hombre enviaría a sus ángeles para llamar y juntar los escogidos de medio de su iglesia, los escogidos de entre los gentiles, y colocarlos en su reino y prepararlos para ser transformados y raptados. Ese ministerio del fin del siglo luego pasará al día postrero, que es el milenio postrero, o séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá. Y ahora estamos viviendo en el fin del siglo XX para en enero próximo comenzar el siglo XXI, que pertenece al tercer milenio de Cristo hacia acá y al séptimo milenio de Adán hacia acá. Por lo tanto, para este tiempo final, para este fin de siglo, los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre tienen que estar presentes, y esa profecía tiene que estar en el aquí y en el ahora y en la realidad de lo que Dios prometió para este tiempo final. Y los escogidos del día postrero tienen que estar siendo llamados y juntados con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular, para luego ser llamados y juntados los hebreos, que son 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Y ahora es en este tiempo final donde los escogidos del día postrero obtendrán el conocimiento del programa de Dios correspondiente al fin del tiempo, por medio de la manifestación de Cristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, hablando por medio de él todas estas cosas que deben suceder pronto. Y con ese mensaje siendo revelado, son llamados y juntados todos los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Jesucristo. Así es como son llamados y juntados los escogidos de Dios con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino. Y así, las profecías correspondientes al tiempo del fin vendrán a ser para nosotros el cumplimiento del programa de Dios de este tiempo en el cual nosotros vivimos. Y todas esas profecías serán para nosotros en el aquí y en el ahora y en la realidad de lo que Dios prometió. Todo eso será una realidad para los escogidos del día postrero, que estarán recibiendo al ángel del Señor Jesucristo y obteniendo el conocimiento del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así los escogidos de Dios estarán bien orientados. El sentido de orientación espiritual estará correcto. Estará en el aquí, en el ahora, en la realidad y en la identidad de la persona. Tanto de la persona de cada escogido, reconociendo a cada escogido que es un escogido, y de la realidad de la persona del ángel del Señor Jesucristo, siendo recibido y reconocido por los escogidos de Dios del día postrero. Hemos visto el misterio del programa de Dios para hoy, como también dimos un repaso del programa de Dios de edades pasadas, el programa de Dios del día de Jesús. Y hemos visto cómo en aquellos tiempos no todo el mundo estuvo en el programa de Dios, reconociendo lo que Dios estaba realizando en ese tiempo. Pero los entendidos entendieron. Y fueron bienaventurados porque estaban viendo y oyendo lo que los profetas desearon ver
y escuchar, lo cual profetizaron los profetas del Antiguo Testamento. Para ese tiempo final serán bienaventurados los que estarán recibiendo y escuchando al ángel del Señor Jesucristo enviado por Jesucristo, porque estarán escuchando las cosas que Jesucristo prometió que nos daría a conocer. Y esa bienaventuranza será tan grande que recibiremos nuestra transformación si permanecemos vivos hasta que los muertos en Cristo sean resucitados. Pero el mundo continuará como en los días de Noé, que no conocieron el programa de Dios en aquel tiempo y no conocerán el programa de Dios para este tiempo final. Pero los entendidos de este tiempo final, los escogidos, entenderán. ¿Por qué? Porque estarán escuchando las cosas que deben suceder pronto por medio del Espíritu Santo, Jesucristo, el Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero. Y así estaremos en el aquí, en el presente, y estaremos en la realidad de lo que Dios prometió para llevar a cabo en su obra, en su programa de este tiempo final. Y estaremos identificando las personas que estarán en ese programa de Dios correspondiente a este día postrero. Y así estaremos conociendo el programa de Dios de hoy. El programa de Dios de hoy, para hoy. Ahí es donde está la voz de Cristo dándonos a conocer estas cosas que deben suceder pronto, y ahí es donde está el llamado para los escogidos, y ahí es donde está la bendición para cada uno de ustedes y para mí también, para obtener el conocimiento del programa de Dios para hoy. Ahí es donde todos estamos llamados a estar en este tiempo final, en el programa de Dios para hoy. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes en su programa correspondiente a este tiempo final. Y que siga Él revelándonos todos estos misterios de su programa correspondiente a este tiempo final. Y siga llamando y juntando a sus escogidos, y pronto se complete el número de sus escogidos en este tiempo final. Y pronto Jesucristo se levante del trono del Padre, tome el título de propiedad y reclame todo lo que le ha redimido con su sangre, resucite a los muertos en Cristo y en nosotros nos transforme, y seamos todos a su imagen y semejanza, y se manifieste en toda su plenitud, y luego nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora, la pregunta es, ¿cuántos están conociendo el programa de Dios para hoy? Si les hago la segunda pregunta, ¿el secreto está dónde? En escuchar la voz de Cristo, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y ya sabemos la forma en que Él ha prometido hacerlo. No hay otra forma. Esa es la única forma que Él dio para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y aquí estamos nosotros conociendo el programa de Dios para hoy. Yo estoy conociendo el programa de Dios para hoy. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Por lo cual le damos gracias a Jesucristo, nuestro Salvador. Y decimos, gracias Señor Jesucristo, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, porque así te agradó. Pasen todos muy buenas noches. Con nosotros nuevamente el reverendo Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.
Gracias a Dios, estamos muy agradecidos.